secretario también y su equipo. El acta de la sesión 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 86 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados también. Se han recibido los siguientes documentos. Esta cuenta se les va a reenviar a sus respectivos WhatsApp grupal de la comisión. El primer documento es una nota del Juzgado de Familia de La Serena, quien remite una copia de una resolución judicial referida a un caso que ha llegado a cumplimiento y a sentencia. La resolución de dicho magistrado solicita notificar a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados sobre hechos vulneratorios graves que han ocurrido en la residencia ubicada en la comuna de Coquimbo. Para ello remite un informe detallado que está en la foja 271 del expediente a la comisión. La notificación se realizó por correo electrónico y la resolución está firmada electrónicamente por el juez de la causa. El documento original con firma electrónica indicado puede ser validado y visto por los señores diputados en el sitio web del Poder Judicial de Chile. Esto se les va a adjuntar, como les digo, a su WhatsApp para aquellos que quieran revisarlo. Dos presidentas, un oficio de la Contraloría General de la República, específicamente por la segunda Contraloría Regional Metropolitana Santiago, quien señala que utilizando sus facultades legales hace un requerimiento al Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, solicitando una respuesta directa a la Cámara dentro de un plazo de 20 días hábiles. Además, se debe informar sobre las acciones tomadas a la Contraloría Regional dentro del mismo plazo. Esto es un oficio de respuesta a esta comisión, ¿no? Me da la impresión que es un oficio de respuesta a esta comisión, presidenta, porque la Contraloría está restringiendo, o sea, está solicitando que se haga una respuesta en un plazo de 20 días hábiles. Lo vamos a revisar. 3. Una nota del director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, quien informa que en esta oportunidad no podrá asistir a la sesión de esta comisión en atención a una agenda previamente programada y confirmada en la región de Antofagasta, a desarrollarse durante toda la jornada de este miércoles 19 de marzo. También presenta una invitación del defensor de la niñez, don Anuar Quesille Vera, al lanzamiento del, comillas, diagnóstico anual sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025, publicación que identifica diversos desafíos en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile a partir de la revisión de los indicadores de derechos humanos seguidos anualmente, por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. La actividad de lanzamiento se realizará el día jueves 3 de abril del 2025 a las 10 horas en el auditorio del Palacio Pereira, ubicado en calle Huérfanos 1515, Santiago Centro. Para quienes de la comisión estén en la región o en una región distinta a la región metropolitana, también se realizará una transmisión por sus redes sociales. También se recibió una nota de la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien da su excusa para poder asistir a la sesión de hoy, señalando que su representación asistirá a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, que ya está presente en sala, quien será acompañada de su asesora Carla Toro. Y finalmente, presidenta, se recibió un reemplazo, el cual comunica que el diputado Lavé, que ya está en sala, pero estuvo porque yo lo vi, reemplazará a la diputada Concha. Esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Sí. Ya. Diputado Francisco tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria que la acompaña, a los miembros de esta comisión. Presidenta, en relación a la negativa o no posibilidad de venir del director del Servicio Nacional de Protección a esta sesión, y dado además el informe que tenemos en nuestro poder, obrado del Poder Judicial, me gustaría solicitarle a usted que para la próxima reunión se le pudiese citar. El director nacional de la protección
reiterar la invitación, pero porque el informe que nos hace llegar el juzgado de Coquimbo es demasiado grave como para dejarlo pasar, y no quiero pensar que, dado este informe, el encargado no vino a esta reunión. Gracias, diputado. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos, a todas, por supuesto, acá nuestras invitadas. Bueno, yo represento la región de Coquimbo. Obviamente me parece muy importante la información que nos llega. Yo quiero sumarme a la solicitud del diputado Undurraga para que puedan nuevamente ser invitadas las autoridades y podamos analizar esta situación que es sumamente preocupante, para poder salir de dudas, ¿cierto? Y también poder ver cómo podemos seguir trabajando en lo sucesivo en relación a lo que está pasando allá en los tribunales. Eso. Muchas gracias, presidenta. Sí, gracias, diputada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, pero efectivamente tomo el punto. Vamos a reiterar nuevamente la solicitud para que invitar al director y evidentemente aquí estamos teniendo más antecedentes. O sea, en el fondo ya sabemos, ¿cierto?, que hay una larga lista, lamentablemente, de situaciones donde se repiten. ¿Ya? Así que efectivamente tomo el acuerdo. Ofrezco nuevamente la palabra sobre la cuenta, ¿no? Bueno, pasamos entonces a puntos varios. ¿Alguien se quiere referir a algún punto vario? ¿No? Bueno, también fueron tomados, están contenidos también dentro de la cuenta. Lo que sí yo quiero aprovechar en este punto vario, en primer lugar, de agradecer ya el hecho de que estuve como presidenta acá de la Comisión de Familia, pero también quiero anunciar, ¿cierto?, mi renuncia a la presidencia que ya corresponde. Así que muy agradecida, bueno, de ustedes, colegas, del equipo también de la Secretaría, también de autoridad, y justo también delante de la subsecretaria de la niñez, que la he visto a ella también, que cada vez que la hemos invitado ella ha asistido, así que yo también destaco eso. En cuanto, ¿cierto?, ustedes saben que hemos invitado muchas veces a otras autoridades, pero también agradezco a ella la disposición que ha tenido y su compromiso también con llevar adelante también esa subsecretaría que es tan importante. Y en ese contexto ya oficializo, ¿cierto?, mi renuncia a esta comisión, como a la presidencia, perdón, y agradeciendo, como le decía, todo el trabajo desarrollado, y mi compromiso va a estar. Yo llevo, con este año cumplo 8 años en esta comisión, así que bien contenta de estar en esto, porque sé que el compromiso está de mi parte con la infancia y también de ustedes, colegas, y de todos los que estamos aquí. Así que ahí ya queda oficializado, secretario, de ahí le hago llegar la carta, pero ya está oficializado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la orden del día. Bueno, el día de hoy está invitada la subsecretaria. Ella se tiene que referir a 2 puntos, porque justamente el punto 1 de la sesión es para que se refiera en cuanto a unos boletines que nosotros ya fusionamos, en cuanto a, queremos saber la postura por parte del Ejecutivo en cuanto al patrocinio del proyecto. O sea, hubo otra observación, pero en otras oportunidades ustedes habían venido por parte de la subsecretaría a referirse a este proyecto, pero ahora exclusivamente era como preguntar al respecto a ese punto, ya en cuanto a si hay o no patrocinio. Y obviamente después de referirse al proyecto en sí, que está fusionado, ¿cierto?, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir a los deudores de pensión de alimentos ingresar a los casinos de juego, y el otro boletín también a donde se efectúan apuestas en otros recintos, porque son 2 boletines que se fusionan. Entonces, en ese contexto, preguntarle sobre ese punto, y el otro, obviamente, va en dirección a la situación de Mejor Niñez, que hemos recibido, ¿cierto?, a través de los colegas, la solicitud de que usted pueda ser invitada también para que se refiera a cómo lamentablemente hemos tenido varios episodios de vulneración, ¿cierto?, de los derechos de los niños, una crisis que se ha llevado, que ha estado lamentablemente viviéndose permanentemente, lo cual es muy lamentable. Así que, subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio a los demás parlamentarios y parlamentarias que están en la comisión. Respecto del proyecto de ley, nosotros ya vinimos a plantear, ¿verdad?, digamos, los comentarios desde la Subsecretaría de la Niñez respecto de este proyecto. Nosotros hemos hecho un seguimiento también a las invitaciones que ustedes han hecho a esta comisión, a otros actores,
aprovechemos de agradecer que se hayan tomado en consideración nuestras sugerencias de a quién invitar y con quién conversar, así que aprovecho de darles las gracias por esa gestión. Nosotros hemos estado en función de eso y también de los datos que se manejan respecto de las pensiones, de los pagos de pensiones de alimentos, etcétera. Hemos estado discutiendo con alguna profundidad y generando, digamos, más información respecto de la viabilidad de la implementación del proyecto. Y en ese sentido, yo me permito plantear lo siguiente a propósito del tema del potencial patrocinio, etcétera. Nosotros seguimos en la misma posición que ya yo planteé la vez que vine respecto del sentido que tiene este proyecto, que comparado con los proyectos que están vigentes, digamos, con la legislación que está vigente, en la práctica este proyecto, esta idea, ¿verdad?, de restringir el acceso en el fondo a casinos, hipódromos, juegos de azar, etcétera, por parte de los y las deudoras de pensiones de alimentos, es algo que está en línea con los derechos de los niños y está en línea también con el interés superior del niño. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que esto sigue teniendo importancia respecto de completar lo que significan las medidas de apoyo al cumplimiento de los deberes de las pensiones de alimentos. Eso, tal cual está planteado, en realidad no encaja exactamente con el tipo de acciones que las otras dos leyes que apoyan el tema del pago de las pensiones, digamos, impulsan, como la retención de los recursos, la retención, ¿verdad?, de impuestos, o sea, que en el fondo se trate de configurar y asegurar el pago de la pensión, no solamente un cierto apercibimiento o un impulso, sino que hay parte de las medidas, ¿verdad?, que implican que la persona que es deudora de alimentos, por la conexión de la información disponible, etcétera, se le pueden retener esos pagos. La expresión máxima y los números así lo indican respecto de esa línea de pensamiento, dijo relación precisamente con la medida de, en el fondo, retener los retiros, o sea, una parte de los retiros de las personas. Eso en términos numéricos es lo que produjo el mayor efecto en términos de pago de las pensiones. Esa es una línea. Y la otra línea es la línea que dice más bien con generar algunos desincentivos al no pago, que tiene que ver con los permisos, digamos, la licencia a conducir, digamos, restringir la posibilidad de tener licencia a conducir, de tener pasaportes, etc. Son las dos líneas en las que la legislación hoy día genera incentivos por una parte y retenciones efectivas de recursos para el pago de las pensiones. En el caso del proyecto que aquí se discute respecto de los casinos, los hipódromos y en el fondo los juegos de azar, no está exactamente en ninguna de las dos líneas, porque no implica, ¿verdad? O sea, no hay forma ni en el corto plazo ni parece posible el que se retengan recursos que hayan sido producto, ¿verdad?, de la apuesta o de un juego de azar. O sea, no están los mecanismos, no está la notificación, no están los elementos que permitan decir si yo fui al casino y gané X, entonces alguien notifica que yo gané X y me pueden retener recursos de esa ganancia para el pago de las pensiones, ¿no? Desde las pensiones de alimentos. No existe ese mecanismo. El único mecanismo, digamos, en términos de aviso, es que hay un aviso cuando uno ha jugado una cantidad de plata que puede ser sospechosa de lavado de dinero, ¿cierto? No hay ningún aviso ni ningún registro especial de cuánto yo gano a propósito de un juego en el casino o cuánto gano en el hipódromo, etcétera. Por lo tanto, hace muy difícil que esta causal vaya por el lado de retener, ¿verdad?, ganancias. Entonces iría más en la línea, pero no completamente en la línea, de, en el fondo, generar un desincentivo digamos, al juego. En ese sentido, ya los recursos que están involucrados en ese juego, que tendrían que ir, si yo debo la pensión de alimento de mis hijos, debieran ir a favor de los niños. Entonces, en ese sentido, la licencia de conducir, el pasaporte, etcétera, terminan siendo en la línea de consecuencias de estar en el registro de deudores.
¿cierto? O sea, si yo estoy en el registro de deudores, sale una alarma que dice que yo no puedo renovar mi licencia de conducir. Resulta eso también un poco difícil respecto de los casinos y el hipódromo. Lo segundo, respecto del análisis que también hemos hecho, es que el proyecto plantea dos niveles. Plantea un nivel de prohibición de acceso a estos lugares y por el otro lado de prohibición de juego, ¿ya? Que si ustedes lo ven en lo que se plantea, hay una prohibición de acceso a las salas de juego y después hay una prohibición de apostar. Son dos líneas distintas. Si uno quiere hacer restricciones, se hace muy difícil la restricción al acceso a las salas de juego, porque uno puede acceder a la sala de juego sin jugar. Se hace difícil respecto del derecho de la gente de circular. Entonces la restricción habría que ponerla al apostar, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de prever. Entonces ahí hay un primer asunto en el fondo de alcance, de que digamos, es muy distinto prohibir el acceso que prohibir apostar, que nos parece que es importante hacerlo ahí. En esa lógica, si uno reconstituye la escena, digamos, de yo entro al casino o voy al hipódromo, ¿cierto? Y en qué minuto, en qué momento de ese proceso a mí me piden o me verifican una certificación de si soy o no soy deudor de pensión de alimentos. Si la prohibición es apostar, esa consulta acerca de si yo soy deudor o no y por lo tanto restringirme a apostar, tiene que ser en el lugar donde yo apuesto. No es en la puerta del lugar, no es en el acceso, ¿cierto? Y ahí hay un elemento que, insisto, que yo estoy de acuerdo con que eso habría que restringirlo. O sea, podría perfectamente, por protección, hay argumentos suficientes en términos de interés superior del niño, de protección del derecho a una vida digna, etcétera. Los recursos están ahí, los argumentos. En ese sentido, dándole vuelta a todas las fórmulas posibles de qué es lo que le tengo que pedir o qué tiene que exhibir la persona que va a apostar, o cómo yo puedo controlar que la persona que va a apostar no está en el registro, no hay muchas posibilidades de tener todo interconectado como hoy día está con los tribunales, como está, porque hay una regulación, hay la regulación de quienes tienen acceso a la información de que una persona está en el registro. Esa información, hay una lista en la legislación que dice, dado que el registro es reservado, solo puede ser consultado por personas que tienen, se dice, interés legítimo, y esas personas son el deudor de alimentos, la parte demandante o su representante legal, que son aquellos que pueden consultar el registro, los tribunales de familia y las personas o entidades obligadas a consultar el registro, que en la práctica son aquellos sobre los cuales existen las restricciones. Por ejemplo, los empleadores. O sea, un empleador tiene acceso al registro por el hecho de estar obligado a consultar el registro ¿cierto? Y así las municipalidades, los permisos en las licencias de conducir, el registro civil, en el caso de los pasaportes, etcétera. Eso significaría, si uno quisiera hacer eso, significaría darle acceso a la consulta a los casinos, al hipódromo, etcétera, y podrían haber ahí problemas de reserva de la información, porque en la práctica eso podría consultar sobre un montón de otras, digamos, podría acceder a información que está reservada. Esa sería un potencial problema con la reserva que tiene este registro. Y si así fuera, habría que ponerlo en el proyecto de ley de que en el fondo la gente tuviera ese acceso con los resguardos de confidencialidad y las precauciones de confidencialidad que esto significa. Por el alcance de la actividad económica, ¿no? Y lo segundo es que nosotros seguimos pensando que en el caso de hacer eso, parece ser que el mejor mecanismo sería generar lo que propusimos la primera vez, que en el fondo es generar un certificado de no deuda en vez de un certificado de deuda. El certificado de no deuda no está previsto en el registro. Sería generar un certificado nuevo, o sea, que yo pudiera en el fondo simplemente como se hacía, perdón el ejemplo, pero como se hacía con los salvoconductos en la pandemia, que en el fondo yo voy a hacer un trámite y yo saco un
un certificado del registro civil que me quiero ir a jugar o quiero ir a apostar, entonces yo saco un certificado en línea y ese certificado en línea me dice que yo no soy deudor y por lo tanto si me preguntan en la puerta yo tengo mi certificado que no soy deudor, que sería lo más efectivo o lo más eficiente de hacer. Ese certificado hoy día no existe, hoy día simplemente hay un registro de consulta, no se emiten certificaciones. Y ese certificado y ese mecanismo habría que hacerlo, es algo que tiene que hacer el registro civil. Y si eso es así, eso implicaría el cálculo de los costos que hacer eso implica, y eso implicaría entonces que el proyecto tiene algunos recursos que están asociados a esto. Yo no puedo decir en este momento cuáles son esos costos específicos. Y por último, Presidenta, eso es algo que se puede manejar, digamos, se puede gestionar. Nosotros podemos hacer en el fondo las consultas que tenemos en el registro civil es que esto no existe y que implica armar un proceso, digamos, especial. Y eso implicaría recursos. Y por último, decir que este registro que se pediría o este certificado de no deuda es algo que también tiene que preverse para que otros digamos, instituciones u otros elementos que están en esto. Están los juegos en línea. O sea, cuando uno dice que el propósito es que la gente no apueste y no gaste la plata en esas, digamos, actividades, hay actividades de este tipo que se hacen por internet que quedarían fuera porque no hay, ya la complicación es total si yo apuesto por internet y me tiene que saltar un certificado, etcétera, etcétera, que va en otro. Están además las casas de apuestas, están las apuestas deportivas, o sea, también hay que ver cuál es el alcance, porque el alcance de los casinos y la hípica también tiene otras vías, ¿no es cierto? La hípica también tiene la apuesta por teléfono, tiene otras. Entonces, ahí hay un asunto del alcance de que si fuera este certificado de no deudor, que podría eventualmente con recursos para que se desarrollara esa metodología, habría que también ver cómo se resuelven las otras vías por las cuales se puede apostar y se puede en el fondo jugar. Gracias, subsecretaria. Bueno, recordar que este proyecto, colegas, lo empezamos a atravesar hace varios meses atrás, luego vivió su proceso de fusión, lo votamos en general a favor de la idea de legislar. Luego ocurrieron otros elementos porque el Ejecutivo, ¿se acuerdan que puso urgencia a algunos proyectos? Entonces suspendimos esto, avanzamos con los proyectos del gobierno y ahora estamos retomando este proyecto. Entonces ahí para contextualizar. La subsecretaria ya había venido, ¿cierto?, por este punto, entonces ahora está refrescándonos, ¿cierto?, los elementos que en ese momento nos había hecho, que nos había dicho, pero nosotros no hemos todavía abierto la puerta para presentar indicaciones, todavía no hemos enriquecido tampoco todavía todo lo que es el proceso del proyecto en sí, claro, porque ahora lo estamos recién retomando, ese es el contexto, ¿ya? Y lo otro, entonces, hay que recordar que hay que abrir un nuevo proceso de indicaciones para empezar este proyecto, a ver el proyecto. Y lo otro es que a la subsecretaria el día de hoy también le preguntamos porque quedó pendiente el patrocinio, porque en ese momento, ¿cierto?, estaba a la disposición de parte del gobierno a patrocinarlo. Entonces, la orden del día le colocamos ahí, ¿cierto?, en la tabla, bueno, algunas observaciones obviamente, para que se refrescara un poco el trabajo que ya veníamos llevando con este proyecto, y la postura del Ejecutivo en relación al patrocinio. Entonces, ahí es donde usted nos dice que todavía no hay nada definido. Porque eso es lo no, que quiero ser claro. bien clara, Presidenta, en eso. Nosotros no podemos comprometer el patrocinio mientras efectivamente no hagamos formalmente, ustedes pueden oficiar también para acompañar el proceso, una consulta explícita al registro civil con los costos incluidos de esta viabilidad, si a ustedes les parece que ese es un mecanismo, con el certificado de no deudor. Si a ustedes les parece que esa es la mejor manera, nosotros podríamos procesar eso. Sí, y también hay que recordar que los invitados también que tuvimos en esa oportunidad, hay que refrescar un poquito la memoria, también decía que no había involucramiento de recursos, entonces otros decían que sí. Entonces, es verdad que hay una duda al respecto. Algunas opiniones de quienes vinieron
decían que no, porque ya el mecanismo ya estaba creado, ¿cierto?, con el Registro Nacional de los Deudores de Pensión de Alimentos. Otros, en cambio, decían que sí. Entonces, bueno, es verdad que hay que transparentar aclarar ese eso, sí. punto, claro, Sí. porque habían dudas, otros que sí, otros que no. Eso es. Entonces, ahora sí, eso es como el contexto en general de lo que entonces estábamos viendo en el proyecto. Entonces, abro la palabra, colegas, al respecto. Diputado Francisco tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. A ver, varias cosas. Yo concuerdo con el análisis que usted hace inicial en relación al impedimento que existe hoy día o la habilitación que habría que hacer en el registro de deudores. Porque, por cierto, a lo mejor más que hacer este proyecto de ley es trabajar sobre el registro de deudores y darle la categoría de legítimos interesados, digamos, a quienes nosotros estamos más allá de hacer esta ley, porque finalmente si uno agrega más legítimos autorizados, se habilita para el tema. Mi diferencia, presidenta, por su intermedio con la subsecretaria, es que de existir la alternativa del certificado de no deudor, eso requiere una indicación sustitutiva, porque indudablemente tiene costo y eso tiene que avalarlo el gobierno, si no es inconstitucional. Basta que sea un peso para que sea atribución del Ejecutivo. Nosotros no tenemos atribución. Yo con esto no me estoy oponiendo al concepto de ver cómo podemos fiscalizar de mejor manera, ni estoy adelantando mi votación. Lo que estoy indicando, y quiero que quede claro, que si la vía de esta comisión, por la vía de una indicación de un parlamentario, es crear el certificado de no deudor, yo voy a tener que votarlo en contra, porque es inconstitucional, porque quien emite el certificado del Estado a través del registro civil y quien va a tener que mover las teclas para poder entregar ese certificado o crear la app para que nosotros nos podamos meter como chilenos en esto, es el registro civil. Y adicionalmente a eso, yo tengo una pregunta a la mesa, que a lo mejor me la puede contestar usted, presidenta. Dado que el registro es de carácter reservado, en el cual solo se le habilita a ciertas instituciones, desde empleadores hasta tesorería, a poder operar con esa información y poder reducir los fondos o deducir los fondos, digamos, que van a los adeudados, que me parece, por cierto, correcto, no estaremos faltando, y lo pregunto porque no lo tengo resuelto, pero que como quiero tener buen convencimiento, faltando al principio de privacidad, abriendo la discusión, digamos, por el lado del texto, a tener que someterme ante un tercero, que puede ser un guardia, o que puede ser un croupier, o puede ser un cajero de una casa de apuestas, al someterme al escrutinio de, usted no puede, en la fila, en la cola, en la mesa, etcétera, etcétera. Estoy preguntando, porque yo creo que ahí también se cruzan derechos principales de las personas, porque si no, pongámonos de acuerdo al tiro, digamos, y no les permitamos respirar a los deudores, porque la sociedad hasta este minuto dicen no tienen pasaporte, no tienen carnet, se le tiene que contar del sueldo y cada vez que hay una devolución de impuestos, esa no la reciben y va para allá, digamos, pero el resto, digamos, porque hay otros proyectos, como lo señalé aquí, digamos, que quieren restringirle la entrada al estadio, después le podemos restringir la entrada al supermercado, porque a lo mejor van a gastar más de la cuenta, y quién determina que van a gastar más de la cuenta y el resto del dinero no debería ir, por cierto, a pagar algo que es de justicia, que es las pensiones de alimentos. Gracias, diputado. Bueno, hay que recordar, vuelvo a insistir, estamos retomando, ¿cierto?, lo que es la discusión de este proyecto, donde yo reitero, cuando vino la subsecretaria en su momento, recordar que ella fue invitada, bueno, la ministra también estaba invitada el día de hoy, pero me llamó sabiendo que tenía complejidades en su agenda y iba a venir a subsecretaria en su reemplazo. También hemos invitado a la ministra de la Mujer en otras ocasiones preguntando. Por eso, diputado, colega, estamos preguntando por el patrocinio.
porque está en la tabla ese punto, porque entendemos la importancia de que se involucre el Ejecutivo. ¿Ya? Es por eso. Entonces estamos retomando, ¿cierto?, la discusión en ese contexto. Y la ministra de la Mujer, bueno, no ha podido venir, aquel es otro ministerio, porque también íbamos a preguntarle lo mismo, si iban a patrocinar ellos o el Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Pero ya tenemos claro el punto. Lo que sí vamos a oficiar, ya no sé si ustedes o nosotros igual podemos hacerlo como Comisión de Familia, para oficiar el registro civil para que nos aclare ese nudo crítico, ¿ya? Porque usted dice que para que ustedes tomen una decisión necesitan ese informe, y nosotros para poder avanzar y también tener la opinión de ustedes más detallada y más transparentada, necesitamos eso. Entonces voy a redactar ahora el oficio, ¿cierto?, para que también se vote y poder el nudo crítico que la subsecretaria está planteando. Ya, en eso vamos a avanzar. Ahora, en cuanto a, pasamos a la subsecretaria del punto 2, al menos que alguien quiera retomar sobre el punto, otra vez sobre el punto de lo planteado por la subsecretaria, diputado de Regazo. Gracias, Presidenta. Sí, porque una cosa es si este certificado de no deuda tiene costos, pero otra cosa también es la facultad de emitirlo, que también es algo que hay que... Quizás hoy día el servicio, o sea, el registro civil tiene la facultad ya de emitirlo por el solo hecho de llevar el registro, pero quizás no está tan claro, entonces creo que es algo que debería quizás ponerse en el oficio, porque si es una facultad, claro, también... tendríamos problemas de admisibilidad eventualmente, depende de quién lo presente. ¿Ah? Gracias. Efectivamente, vamos a redactar ahora cómo va a quedar solicitado, ¿cierto?, este oficio al registro civil para que nos aclare el punto. Ya, vamos a estarlo redactando en este momento. Ahora sí, subsecretaria, pasando al siguiente punto. En cuanto, ¿cierto?, ha sido invitada para conocer las acciones que se han implementado o que se van a implementar, y sabemos lamentablemente todo lo que ha ocurrido con la crisis de funcionamiento del servicio Mejor Niñez. Subsecretaria, tiene usted la palabra en general, ¿cierto?, por todo lo que está ocurriendo, más los colegas también que pueden plantear sus puntos. Gracias, Presidenta. No me voy a referir al caso particular que se trató en el punto varios respecto de Coquimbo, porque habría que mirar con detalle todos esos antecedentes, pero estoy segura que el director está en perfectas condiciones de informar eso con detalle, porque ha estado bastante encima de los procesos. Efectivamente, el director tenía una agenda de todo el día en Antofagasta y solo lo pongo como explicación, es una agenda que tenía con bastantes actores importantes del sector público y privado en Antofagasta para poder hacer procesos de reinserción laboral de niños. Entonces, ¿era hoy día o no era? Respecto de la situación del servicio, el servicio ha hecho bastantes avances en el último tiempo. Ustedes saben que se cambió la dirección ejecutiva por servicio civil, y se han avanzado varias cosas que a nosotros nos parecen importantes. En primer lugar, se tomó la decisión de adelantar el diseño de los programas nuevos. El servicio, la ley que lo crea, determinó que hay un plazo legal hasta el año 28, 27, para poder desplegar la oferta nueva de servicio, y también hay una norma que dice que si yo habilito una oferta nueva, tengo que dejar de hacer la antigua, y eso estaba generando muchísimos problemas, porque en el fondo la oferta nueva no necesariamente se habilita en todas las regiones y no se podía, o sea, de verdad un lío grande en términos de las soluciones. Se tomó la decisión de adelantar los plazos, digamos, de que la oferta esté completa y de coexistir la oferta nueva con la antigua en los territorios, de manera de no tener territorios sin oferta y otros territorios con oferta. Segundo, respecto de las residencias, ha habido, y el director se los puede explicar con detalle, digamos, en la citación de la próxima semana, si se decide reiterar la invitación. Hay cifras de un incremento muy sustantivo. Hoy día precisamente tuvimos una reunión con el Poder Judicial y con los tribunales de familia. Hay un incremento muy grande de derivaciones a cuidado alternativo por parte del Poder Judicial. Se ha incrementado en 3 y 4 veces el número de niños que hoy día los tribunales están enviando a cuidado alternativo, que antes no enviaban. Entonces hay un problema de presión a la oferta residencial muy, muy grande.
y particularmente hay una concentración de esa presión en 2 grupos de edad, que son los niños menores de 1 año. Hay cualquier cantidad de niños menores de 1 año que antes no pasaban, no iban del tribunal a la oferta residencial y que ahora están yendo del tribunal a la oferta residencial. Y por otro lado es el grupo de los adolescentes, ¿verdad? Los 2 extremos de las edades de los niños que están haciendo una presión muy importante en el de hecho, Casa Nacional, que es el lugar clásico donde las guaguas, digamos, van para procesos de adopción, etcétera. Hoy día está completamente copado, o sea, no queda ni una sola cama, precisamente por estas derivaciones desde los tribunales. Y por lo tanto, lo que se hizo fue una licitación rápida para poder disponer de más plazas de residencias en todo el país. Esa licitación además se hizo con la metodología nueva de pago, que incrementa de forma bien sustantiva los valores que se le transfieren a los organismos colaboradores para poder prestar esos servicios. Y sin embargo quedó, digamos, todo ese incremento que además es un incremento que permite atender las listas de espera. Esa licitación, a pesar de más recursos, a pesar de la amplitud, etcétera, etcétera, en una primera etapa de licitación logró solamente el 50% de las plazas que se pudieron adjudicar, no hubo interesado, a pesar del incremento de los recursos, etcétera. Entonces, además tenemos un problema ahí de que estamos poniendo a disposición recursos, licitaciones, y no hay interesados en poder hacer esa. Entonces tenemos que desplegar ahora recursos para, en el fondo, hacer más administraciones directas, que no es lo que más nos gusta, digamos, porque eso significa incrementar el personal del servicio, etcétera, etcétera. Entonces estamos ahí con un problema grande de demanda. Y quiero decir esto, Presidenta, y por su intermedio a los demás miembros de la comisión, esta tendencia va totalmente en la dirección opuesta de las premisas con las cuales se creó la ley del servicio. Las premisas con las que se creó la ley del servicio era que los casos iban disminuyendo. Y lo que está pasando es que los casos van aumentando. Y no van aumentando solamente por adolescentes, sino que están aumentando por niños más pequeños. Recuerden que la ley del servicio dice que todos los niños pequeños tienen que ir a familias de acogida y que se van a cerrar los centros de menores de 3 años. Hoy día es totalmente imposible cerrar los centros de menores de 3 años. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de cumplir con eso porque no hay familias de acogida suficientes y por el otro lado porque el incremento de la demanda es muy alto. Eso respecto de las residencias. Respecto del otro problema, que es un problema que se ha planteado en esta comisión y en otras comisiones, también en la discusión en la Comisión de Familia del Senado, que dice relación con el tramo de edad de los niños inimputables, o sea, niños menores de 14 años que cometen un delito o una falta y que por la razón de que son inimputables, ¿verdad?, no están en el sistema de reinserción social juvenil, sino que se quedan en el servicio. Sin que hubiera en el servicio un programa especial para niños inimputables, uno no puede atender de la misma manera o no puede hacer la misma intervención, ¿verdad?, de un niño que ha cometido un delito inimputable con un niño que está por una protección, ¿cierto?, no tengo idea, de otro tipo de problema, que no ha sido él un infractor. Y eso es lo que se ha discutido latamente en distintas comisiones respecto a que los niños están juntos, etcétera. La decisión que se tomó es que no se va a esperar a que llegue el momento que estaba previsto en la ley en el año X para hacer el programa inimputable, sino que se conformó una comisión de expertos. Esa comisión de expertos empezó a trabajar en enero de este año. A finales de marzo tiene que entregar la propuesta de cuál es el programa cuantificado con los valores, etcétera, etcétera, para poder adelantar en el fondo la intervención que se tiene que hacer con los inimputables. Si eso requiere de verdad que los niños estén separados, en fin, eso nos dirán los expertos qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, ese programa también se va a adelantar y el director les puede comentar los detalles la próxima semana. En la lógica de no se puede seguir esperando, ¿verdad?, a tener una intervención, etcétera. Y el servicio ha previsto también que se redirijan algunos recursos que sean necesarios para los efectos de poder implementar este programa.
La otra línea que se está trabajando, que es una línea muy importante y que también tenemos resultados de otra comisión de expertos y de organizaciones de la sociedad civil, es la situación de los niños que cumplen 18 años y que tienen que salir de las residencias, ¿verdad? Porque no cumplen con los requisitos salvo que estudien. Y ahí también se está buscando un programa que permita acompañar a los niños hasta que se puedan reinsertar adecuadamente en el sistema. Por lo tanto, se está avanzando en eso. Por el otro lado, desde el punto de vista de la legislación, ustedes saben que la ley del servicio, las dos leyes que involucran al servicio de protección especializada, se aprobaron y se publicaron con antelación a la ley de garantía. La ley de que habitualmente el proceso es al revés, ¿cierto? Aquí lo que pasó es que la ley del servicio resultó antes aprobada que la ley de garantía. Y de ahí la importancia del proyecto de ley de armonización entre la ley de garantía y la ley del servicio. Este proyecto lo estamos llevando nosotros, se encuentra en segundo trámite, salió de la Comisión de Familia del Senado, pasó a la sala la semana pasada, que fue aprobado por unanimidad, y debería entrar a la Cámara para la siguiente fase. En ese proyecto, ¿por qué lo menciono? Un proyecto que se discutió con mucha profundidad. La Comisión de Familia del Senado hizo, en nuestra opinión, un excelente trabajo respecto de entrar a los detalles, a escuchar a todos los que tenía que escuchar. Y eso, eso debería habilitar al servicio y a la Subsecretaría de la Niñez a hacer supervisiones, fiscalizaciones que hoy día no tenemos atribuciones para hacer. Y entonces el proyecto de armonización hace un mejoramiento importante de todos los procesos de protección administrativa, mejora los procesos de supervisión y fiscalización a los que proveen los servicios, o sea, podríamos nosotros, aprobado el proyecto, podríamos ir a una residencia directamente sin pedirle permiso a nadie y poder supervisar in situ. Hoy día tenemos que hacer como subsecretaría una cantidad de pasos antes de llegar a la residencia, porque solo tenemos tuición para supervisar residencias de administración directa. Nosotros no tenemos tuición legal para supervisar o fiscalizar residencias que no sean de administración directa, o sea, que sean los servicios provistos por un colaborador, ni tampoco tenemos tuición para supervisar programas ambulatorios, que todos son hechos por colaboradores. Entonces, esta ley de armonización permite hacer eso, permite que haya en el fondo un poco más de poder para poder fiscalizar. Y así se hacen un montón de otros cambios, digamos, de armonizaciones, como dice la palabra de la ley. Para nosotros esa ley es muy importante porque permitiría, en el fondo, poder avanzar más rápido en los cambios que hay que hacer en la provisión de los servicios. En nuestra opinión quedó bastante bien estructurada, prácticamente se sustituyó la primera presentación que se hizo en el 22, o sea, tiene cambios bien sustantivos. Y solo decir que los cambios fueron fundamentados sobre la base del análisis de la experiencia de estos años, más que de una cosa, digamos, genérica. Por lo tanto, cada cambio que se hizo fue fundamentado con casos, con experiencia práctica, lo que permitió llegar a mejores resultados, ¿verdad? No imaginar qué era lo que podía pasar, sino que analizar en la comisión casos específicos y cómo el cambio podía influir en el tratamiento de esos casos. La lista de espera, que es otra hay un mecanismo hoy día de manejo y de control de la lista de espera, particularmente la lista de espera de residencia. Y el problema, como decía al principio, con esto termino, el problema, como decía al principio, es que ustedes saben, y creo que lo explicamos aquí en algún momento, la lista de espera es un flujo, no es un stock. O sea, la lista de espera, uno dice, tengo una lista de espera de 120 niños para residencia, en este momento, y puedo tener una lista de espera de 120 niños el próximo mes, pero no son los mismos 120 niños, porque es un flujo, ¿cierto? O sea, unos niños se resuelven, pero van entrando otros niños a la lista de espera. Y la lista de espera hoy día está en ese volumen, como flujo, pero tenemos esta presión enorme de los tribunales de familia que estamos estudiando caso por caso para ver si hay alguna concentración en algún tribunal en particular, porque son decisiones de los tribunales que no nos están haciendo tanto sentido. O sea, es muy raro que esto suba de una manera tan impresionante de un rato para otro, digamos. O sea,
no es que estén pasando cosas en el país que justifiquen este incremento tan grande de las listas de espera. Entonces, en ese sentido, mi opinión, y eso lo digo responsablemente desde mi cargo, se han tomado todas las acciones que se necesitan para que la situación esté mejor. Esperamos que tengamos las atribuciones para hacer mayor fiscalización. Nosotros estamos haciendo procesos de supervisión bastante, minuciosos. Estamos haciendo además procesos de fiscalización focalizada cuando ocurre alguna cosa en particular y hay que ir a mirar una cierta situación. Pero tenemos el problema también, y en eso yo soy bien franca, de que tampoco no se saca tanto en poner en circulación unas licitaciones para aumentar los cupos y los colaboradores no se presentan, y entonces no hay, en el fondo uno hace el proceso, pero no hay nadie que esté interesado, por tener residencias, etcétera. Lo último, Presidenta, para no aburrir, es el tema severo que tenemos con los niños que tienen problemas, graves de salud mental y de adicción a las drogas, que también es algo que se ha comentado en esta comisión. Nosotros estamos haciendo las gestiones posibles para poder buscar un mecanismo de atención de esos niños que sea distinto del mecanismo que tenemos ahora. Estamos conversando con algunas instituciones de la sociedad civil que tal vez pudieran habilitar algunas residencias especializadas para niños con problemas. Estamos usando muchos recursos en la contratación de clínicas psiquiátricas privadas, que es el mecanismo que tenemos hoy día, y que no están dando los resultados. No hay ninguna correspondencia entre la cantidad de recursos que se dispone para eso y los resultados concretos en los niños. Entonces, estamos intentando, por otro lado, poder buscar mecanismos, ¿verdad?, de un trabajo mucho más terapéutico con los niños, con los mismos recursos que hoy día usamos para las clínicas psiquiátricas. Entonces, probablemente eso también va a tener durante este semestre, principios del próximo semestre, algún mecanismo de derivación de niños con problemas severos psiquiátricos a una modalidad terapéutica que es diferente a estar en una residencia, donde los niños entran, salen, en fin, porque es una situación muy, muy problemática. Gracias, subsecretaria. Bueno, ofrezco la palabra a los colegas sobre estos puntos en cuanto a la crisis que está viviendo Mejor Niñez. Bueno, yo sí tengo varias consultas. Usted nos acaba de informar en cuanto que ya próximamente, es una pregunta que yo he hecho durante muchos años en el ámbito de los infractores de ley, que ya definitivamente no van a estar juntos, que lo que se esperaba, ¿cierto?, con las vulneraciones de derechos, que eso era algo que se solicitaba, que incluso en la tramitación de leyes que estuve yo en el periodo pasado, siempre se dejó eso claro, pero sabíamos que tenía que aterrizar de una buena forma, pero ahora lo que tengo entendido que ya es inminente que esto se va a solucionar, porque era un tremendo problema para las residencias que tuvieran los niños infractores de ley junto con la vulneración de derechos. Entonces entendí, ahí se puede profundizar en ese punto. Lo otro, espero que el proyecto de armonización llegue para acá, a esta comisión, porque a veces me llama la atención que se va a otras comisiones los proyectos de infancia, ¿cierto? Entonces eso igual espero yo que se respete, ¿cierto?, lo que es el trabajo de esta comisión y que el proyecto debe venir para acá. Otro punto, en el ámbito de salud yo creo que un nudo bien crítico, porque sabemos que los niños, ¿cierto?, y jóvenes necesitan mucho apoyo en salud mental. Y todo lo que involucra también para la prevención del consumo de droga y otros que están involucrados en esta sustancia. Pero ahí también me causa muchas dudas, porque yo recuerdo que en otras preguntas también, en otras ocasiones, yo quería información sobre qué pasa con los especialistas del área salud específicamente que puedan tratar a aquellos niños. Y en esa época ya habían problemas con ofertas, ¿cierto?, al respecto. Entonces, en esa oportunidad había una crisis ahí, entonces ahora no sé si se habrá subsanado, habrán hecho acciones para ver ese punto. Y lo otro, me causa también, llama la atención las OCAs o las organizaciones que cerraron. O sea, eso también es un tema, porque usted me dice que evidentemente hay una mayor demanda, ¿cierto?, por lo que está ocurriendo con niños abandonados en los hospitales, mayor demanda por otras situaciones, pero también hay información de que organismos han cerrado. Entonces, obviamente hay un cruce ahí de información que se tiene, que
cuáles son los motivos. Yo entiendo el tema de la fiscalización y todo, pero también se entiende que ahora está entrando por todas las problemáticas que que tiene Mejor Niñez, con esto se agudiza más. ¿Hubo otro mecanismo para mejorar las falencias? ¿Hubo algo ahí? Porque me llama la atención eso. Y lo último, que también yo he preguntado en otras ocasiones, estas casas intermedias, yo no me acuerdo cómo se llama la residencia intermedia que se hizo un anuncio también hace muchos años atrás, que está en las residencias tradicionales, pero también una residencia en el área de salud, para apoyar a los niños de la perspectiva médica, terapéutica. Eso ya estaba establecido antes. Y yo he levantado las alertas hace mucho tiempo sobre esto, porque ya estaba así. Incluso yo participé en la inauguración de una de las residencias en Santiago, que era la primera en Chile, la cual iba a apoyarse, ¿cierto?, a los niños, entregándoles más apoyo médico. En el fondo era eso, con especialistas, ¿cierto? Era una residencia como intermedia, antes de pasar a la residencia, ¿cierto?, más casa definitiva. Entonces, ahí yo tengo esas preguntas, las he hecho en otras ocasiones, sí. Pero ahí uno puede... Bueno, a ver los avances de estos puntos. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta por parte de los colegas. ¿No? Tiene la palabra acá. Diputada Pizarro tiene la palabra. Hola, muchas gracias por la exposición. Yo tengo consultas porque a mí no me gusta la palabra oferta, pero porque no son objetos que se mercantilicen. Y es lo que siempre aquí se ha dicho. Sí, pero eran los médicos. Sí, pero en todo orden de cosas, oferta de casa, oferta cuando hablamos... Yo de ahí creo que partimos como la mona porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Diputada, pero aclaro el punto, era sobre los médicos, porque eran las especialidades hacia los médicos que tenían que postular. No, si no hablo de su intervención, presidenta. Aclaro el punto. Es lo que me acaba de decir el diputado Ira Razabal. Es como el stock de que tenemos disponible, y estamos hablando de una cosa bastante más seria y complicada. Lo que pasa que yo entiendo que aquí tenemos una responsabilidad todas y todas, porque nosotros también somos un aparato del Estado, más bien somos un poder del Estado. Entonces, hay un aumento y finalmente no tenemos cómo resolver el tema según lo que yo veo, porque se hacen postulaciones para nuevas casas, no hay postulaciones suficientes, no tenemos resuelto qué vamos a hacer con los niños mayores de 18 años que estén estudiando, porque si no los tiramos a la calle que vuelvan a no sé qué. Fiscalizar, decía, no tenemos el poder de fiscalizar, y yo me preguntaba, ¿y tendrán la cantidad de personal para fiscalizar como corresponde? Esta es una completa catástrofe, y donde tenemos todas y todos responsabilidades. Yo no tengo duda que este poder del Estado también las tiene. Quiero hacerle una consulta, subsecretaria. ¿Esto también está vinculado a temas de recursos? Porque yo soy absolutamente una convencida que si esta reforma no está funcionando, tenemos por lo tanto que resolverlo. Y tendremos que resolverlo con un proyecto corto, donde reabramos casas, no sé, de verdad que no sé. Pero sí creo que hay que sentarse a conversarlo. Porque más allá de lamentarnos, aquí hay niñas, niños y adolescentes que están entregados a una vida de dolor y sufrimiento. Y eso a lo menos yo creo que a todos y todas los que estamos aquí nos conmueve al máximo. A mí en lo personal me destruye, yo soy re fuerte, pero con las infancias creo que no puede ser. Entonces yo, más allá de las preguntas, y porque cada cierto tanto desde que estoy en esta comisión es exactamente lo mismo. Yo quisiera saber si esto tiene que ver, si ustedes tienen alguna propuesta respecto a si tenemos que relegislar, ya sea con un proyecto nuevo, ya sea con alguna indicación, etcétera. ¿Cómo abordamos el tema del presupuesto a fin de año para que no sea una dificultad? Esto hay que resolverlo. Si aquí nos basta con lamentarnos todas, ¿cómo lo resolvemos? Entonces yo pensaba y decía, ya, si nadie se interesa, entonces habrá que pensar
en abrir nuevas casas del Estado, aunque, perdón lo que voy a decir, aunque le cuesten al Estado lo que le cuesten, para llevar a estas niñas y niños porque la oferta no responde. Vamos a tener que invertir, lo estoy diciendo en serio, en centros de rehabilitación, porque una vez vinieron acá y nos dijeron el monto que cobran estas clínicas privadas en rehabilitación y era abrumador, era una cosa inentendible. Porque además era un tiempo y se iban. Entonces yo quisiera saber cómo lo vamos a abordar, si ustedes tienen una propuesta para abordar esta tragedia que pasa con las niñas y niños. Miren, lo más fácil es decir gobierno porquería. Lo más fácil es que el gobierno diga el Parlamento no legisla. Y así los tribunales mandar a todos estos niños y niñas a la cárcel. Y la verdad que igual la situación sigue. Entonces yo quiero saber si hay algo que tengan una propuesta. A mí me parece que debiésemos avanzar, y lo he dicho otras veces, pero debiésemos avanzar en un proyecto de ley que trabajemos conjuntamente con el gobierno. Hemos hecho eso otras veces, donde más allá de los intereses políticos de cada una y cada uno, tengamos en el centro a las niñas y niños. Yo sé que estos temas nunca se resuelven al 100% porque efectivamente la oferta, que me carga la palabra, pero la realidad, estamos hablando de personas, por lo tanto no se acaba acá con que nosotros hagamos esto, pero tenemos que tener alguna respuesta. Y de verdad creo que hay que hacerla ambiciosa, que todas y todos nosotros debiésemos estar disponibles y a conversar con el Ejecutivo que estos recursos sí o sí deben ser, porque un Estado donde involucra a todos los poderes del Estado, que invisibiliza estas realidades, no puede llamarse que es un país democrático. Lo digo en serio. Porque las infancias no pueden estar condenadas a esta barbaridad. No pueden. Porque sabemos casos horrorosos de menores, me parece menores, porque también no hablar, de niñas y niños que están metidos en un círculo de casi de trata de personas. Y no lo resolvemos. No, así ha sido estos 3 años, que no sé dónde el comercio sexual, que no sé dónde se pierden niñas muy chiquitas. Entonces, de verdad, nos queda tan re poco en esto, la verdad que no lo hablo con ningún ánimo electoral. Que algún aporte sea el paso por esta Cámara de Diputadas y Diputados, a lo mejor conjuntamente, Presidenta, por su intermedio, Presidenta, disculpe, Presidenta, sí, muy cortito, por su intermedio decir que a lo mejor podríamos conformar una mesa de trabajo con el Ejecutivo, fijar fechas con nuestros trabajadores, las personas que trabajan con nosotros, y hacer una propuesta. Porque si no va a terminar el periodo, y yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, que comprenderán que me interesa mucho, pero esta comisión me interesa de sobremanera. Y siento que que no resolvemos. Por eso yo a veces me enojo que el oficio no sé cuánto, que el oficio, nos vamos a llenar de papeles de oficio. Yo sugiero, Presidenta, por su intermedio, la posibilidad real de hacer un trabajo cooperativo de esta comisión, donde toda y todo acá, creo que nadie va a decir que no, vayamos a abordar estos temas que ustedes visualizan y que esperamos existan posibles propuestas y soluciones. Y me gustaría que esta propuesta, si es posible, entendiendo que el Ejecutivo tiene que responderlo, lo pudiésemos tomar con un acuerdo que nos permita, por lo tanto, obligarnos a todos a que no se nos olvide la próxima semana, sobre todo que la Presidenta está renunciando. Entonces se nos va a diluir en el camino. Por eso. Sí, gracias, diputada. Sí, yo que más que nada quería agregar un punto que me acuerdo que esto lo habíamos hablado en otras oportunidades, Sí, pero yo abrí los diálogos. Sí, yo abrí diálogos, pero no se concretó. Nunca. Yo Sí. lo hablé con él con los espacios. Fue el defensor de la niña, sí, Me acuerdo, yo lo intenté, ¿se acuerda que lo habíamos también acordado? Sí, yo intenté ahí abrir espacio, pero el punto es que se pueden hacer nuevamente esfuerzos. Sí, yo no tengo problema con eso. Bueno, con la nueva presidencia que venga, yo además voy a quedarme en la comisión, yo estoy disponible también para eso, porque es verdad, su secretaria, ustedes son el Ejecutivo, entonces y directamente tienen que liderarlo, porque involucra recursos y involucra una voluntad
Entonces nosotros podemos empujar cosas, hacemos lo que podemos dentro de las atribuciones que tenemos, pero evidentemente se necesita el Ejecutivo, ¿cierto?, que lidere por el patrocinio y todo lo que involucra los recursos. Entonces, en ese contexto, yo al menos nuevamente vamos a hacer los esfuerzos, ¿cierto? También yo creo que la futura presidencia que esté también va a tener todo el ánimo de ver, porque en el fondo, también lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí necesitamos, ya la ley de armonización es una, que yo lo valoro porque es necesaria, pero también ya llevamos con esta ley del nuevo servicio ya un tiempo de evaluación. Entonces también podríamos ver ahí, yo creo que también deberíamos tomar el acuerdo que ya que se evalúe la legislación, que se evalúe la ley, Yo creo que eso también, para tener ahí un insumo, ¿cierto? Podríamos tomar el acuerdo al respecto de que se haga una evaluación de la ley. Yo creo que va ahí el secretario nos podría orientar. Tengo entendido que tiene que ir hay un brazo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que tiene, que el mismo ministerio, bueno, lo vamos a aclarar acá con el secretario, que hace la evaluación también de la ley, ya que vamos a aclararlo acá, ya, para ver también ese punto. Y tener ya ese insumo para ver cómo podemos ir mejorando, porque es verdad, o sea, tenemos que ir también viendo esos puntos. Ahora sí ofrezco la palabra, diputado Francisco. Oiga, yo adhiero total y absolutamente a lo dicho por la diputada Pizarro en esta materia, pero quiero agregarle un matiz que no tiene que ver con contradecir absolutamente nada. A mí me gustaría saber cuál es el estado actual, el arte del financiamiento de lo que estamos hablando, dado los recortes que hizo el Ministerio de Hacienda. Porque no sacamos nada con pensar que esto va a ser bonito en el próximo presupuesto si la crisis está siendo vivida ahora y los recortes que ustedes les impusieron no hace viable el proyecto como usted se merece dirigirlo como subsecretaria. Y no por usted, sino como muy bien dice la diputada Pizarro, por su intermedio, presidente, por los niños y niñas. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el impacto, a qué renunciaron ustedes en los recortes y en cuánto y de cuánto fueron, y que no solamente en términos de porcentaje, sino en términos de monto, porque ningún niño se le compra pañales con porcentaje, se les compran con montos. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra su secretario. A menos que alguien más quiera intervenir. Perdón. Diputado Juan Irraza. Las cosas. Gracias, presidente. Lo que yo le comentaba a la diputada Arce es que, si no recuerdo mal, hay una comisión de reparación para las víctimas del Sename, ¿o no? Y que la labor de esa comisión debiera proyectarse a lo que está pasando hoy día también, porque al final es un problema que no ha logrado nunca detenerse. Entonces creo que quizás la sugerencia que está haciendo la diputada Pizarro debería ir por ahí. El trabajo que ya se está haciendo debería proyectarse a lo que está pasando hoy día. ¿Ah? No solamente al tema reparatorio, sino que, bueno, evidenciar los nombres que se repiten, las caras que se repiten, los hechos que se repiten, los centros que se repiten, para tomar carta en el asunto. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dice el diputado Undurraga, hasta donde yo sé, lo que me han dicho, sobre todo organismos colaboradores, es que aquí no hay un problema de plata. Aparentemente los montos, ¿cierto?, con los que se han trabajado por niños han estado bastante bien. Quizás podrían mejorar, siempre se puede mejorar un poco más, un poco menos. El problema aparentemente es más normativo. Y es un poco lo que pasa a nivel educacional, que hoy día no hay oferta, no sé, es difícil abrir colegios porque las regulaciones son difíciles, y a nivel de centros de colaboración aparentemente también. ¿Por qué? Precisamente por todo la historia que carga Mejor Niñez y Sename hacia atrás, digamos. Lo que alegan ellos, me contaba el otro día alguien, es que toda esa cantidad de abusos y de bueno, son historias macabras porque no se pueden llamar abusos, son a veces de las peores, ¿cierto? Hicieron que hay una sobrereacción hacia el otro lado. Entonces que es muy difícil a veces corregir a un niño en un centro, por ejemplo. Entonces, nadie se quiere hacer responsable hoy día de trabajar en esas condiciones.
de que los niños efectivamente, porque son intocables, pero ¿cómo los corrijo? Entonces, ese equilibrio aparentemente no lo hemos logrado encontrar. En el fondo, de una permisión total que tenían los cuidadores en algún momento, pasamos al otro extremo en que no podían hacer nada, y quizás hay que revisar la normativa, ¿cierto?, para que efectivamente los centros puedan tratar con los niños como corresponde. Y claro, en esta cuestión siempre van a haber riesgos, porque por lo demás el tema es muy difícil. Estamos lidiando con personas, pero eso mismo abre el mundo de posibilidades, de dificultades que tiene cada persona. Entonces, también es un tema que creo que hay que considerar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Pizarro. Sí, yo me quiero concentrar primero en la propuesta que yo hice. Yo entiendo y conozco a las diputadas y diputados de esta comisión y entiendo el compromiso que pueden tener respecto a esto. Creo que el mandato de la comisión es otro, por lo tanto sería extender una labor que acá, si existe voluntad, podemos intentar avanzar ahora, porque la tarea no es para mañana, es para ahora. Por lo tanto, yo voy a insistir en la propuesta que sea esta comisión con quien determine, me imagino, la subsecretaria y quien más se determine. Lo primero que quería decir. Y yo creo que sí es un tema de recursos, porque en varias oportunidades que acá nos vinieron a exponer, recuerdo, por ejemplo, lo que se hablaba que se gastaba, yo no recuerdo el monto, pero recuerdo que todas y todas acá quedamos horrorizados porque era un monto millonario por niño o niña al mes, que no daba posibilidad de atender las necesidades real de la población que necesita esta atención, por ejemplo, personas infractoras de ley, hablando de adolescentes, o adicciones a las drogas, alcoholismo, que de pequeñito conocen eso, el tipo de chiste que se ríen cuando el niño toma cerveza, y eso es inentendible para algunos, en algunos sectores eso es parte de lo folclórico. Entonces, sí es un tema de recursos, porque nosotros esa vez me acuerdo que hablamos acá, por ejemplo, ¿por qué no apuntamos a construir una clínica, hospital psiquiátrico dedicado a la atención de estas niñas y niños? Entonces hay que sentarse a trabajar para eso. Si no tenemos las casas de acogida y tenemos 120 que tenemos en el registro, deambulando por ahí, ¿cuánto más es? Entonces, si no hay casas de acogida, o seguimos insistiendo en lo mismo o buscamos soluciones. Por eso yo creo que tenemos que alguien tomar esto como una prioridad. Y yo me dispongo a que seamos nosotras y nosotros. Porque sí creo que hay una carencia en todo ámbito de profesionales, de recursos, es brutal. Gracias, diputada. Bueno, antes de darle la palabra a su secretaria, voy a tomar inmediatamente el acuerdo por, el primer punto en cuanto a solicitar oficiar a la Dirección de Registro Civil con el fin de que informe sobre lo siguiente, para tomar el acuerdo al tiro, ya para que después, para salir de este tema. 1. La evaluación de la viabilidad y los recursos necesarios para implementar un sistema ágil de verificación de calidad de deudor de pensiones de alimentos con el propósito de impedir que dichas personas realicen apuestas en casinos o hipódromos conforme a lo establecido en las mociones refundidas. 2. También informar si el registro civil detenta la facultad de otorgar acceso al registro de deudores de pensiones de alimentos a otras instituciones como los casinos y los hipódromos. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Presidenta. El primer punto, sí. Sí, no, de esto, sí. A mí me gustaría también consultar al registro civil la factibilidad, por tanto, si no es conocer quiénes son los deudores y entrar a aquello, ¿cómo se evalúa la posibilidad de lo que señaló la subsecretaria, que es quienes no tienen deuda? ¿Cuál es la diferencia y qué recurso implica para ver cuál es el camino más rápido en esta tarea? Ya, así que se toma el acuerdo. ¿Agregarle otro elemento? Porque, de hecho, entre medio, Presidenta, estuvimos buceando aquí en lo que había pasado en la historia de esta discusión y vimos que la propuesta de cuando vino el registro civil era solucionar esto mediante un huellero. Entonces, quizás hay que tener claro que la respuesta de ellos va a ir quizás por ahí. Pero eso también implica recursos, también, entonces
de repente para que se considere también eso. Sí. Ya. Así que tomamos el acuerdo por este oficio con los elementos de los colegas incorporados, secretario. Ya. Ahora también solicito el acuerdo también por lo que decía el colega acá, bueno, también lo planteaba yo, de que se vaya, solicitar al Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara, que tenemos nosotros el organismo, aquí clarificado por el secretario, en cuanto a que se evalúe, ¿cierto?, la creación del nuevo servicio Mejor Niña. ¿Ya? Solicito el acuerdo también para oficiar y que nos manden la evaluación de la ley que estamos acá revisando. Bueno, el boletín lo va a incorporar después 12.027-07. ¿Ya? Y lo otro también solicito el acuerdo porque también el colega acá hace un punto en cuanto a los recursos invertidos en Mejor Niñez, en cuanto a que, no sé, ahí me queda la duda en cuánto tiempo, los últimos 5 años, los últimos 3 años, ahí no me quedó claro el punto del diputado Francisco, si nos puede quedar para solicitar a Hacienda que nos clarifique el presupuesto que ha inyectado a el servicio Mejor Niñez en el contexto de cuántos años, 3 años, 4 años. Presidenta, lo que pasó es que el presupuesto que nosotros aprobamos para las partidas de desarrollo social en los capítulos, el presupuesto de la Nación que nosotros aprobamos sufrió un recorte de 1.600 millones de dólares en el global y a todos los ministerios les recortaron un porcentaje hace 2 meses atrás o un mes atrás. El 10 de enero, o sea, hace 3 meses, sí. Correcto. Entonces, todos los planes que se hablaron durante el año pasado en relación y cómo se construyó el presupuesto en términos de que, iban a haber más atenciones, menos, más centros, etcétera, etcétera, ni siquiera es necesario citar ni enviarle un oficio al ministro de Hacienda. Basta con el pronunciamiento. Ella partió el 1 de enero con un presupuesto 100, que yo no sé hoy día si es 68, 99, 101 o no tengo idea. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Y en qué se afectó ese presupuesto si fue a la vaca? Exacto. Bueno, entonces, para allá va el oficio entonces aclarado por el diputado su solicitud. ¿Se toma el acuerdo entonces? Ahí está. Entonces va usted, su secretaria. Gracias. No sé si puedo... Ay, perdón. También pongo en votación, ¿cierto?, hacer un nuevo intento, porque ya lo habíamos hecho. Sí, yo lo había intentado. Vamos a hacer acogiendo la propuesta de la colega, hacer un nuevo intento, ¿cierto?, para buscar una mesa de trabajo junto con la subsecretaria, ya que la tenemos aquí. A través de usted puede irse, está concretando ya más directamente, y buscar, ¿cierto?, ahí viendo que a través de qué legislaciones podemos seguir avanzando. Así que tomo el acuerdo. Se acuerda también buscar otra vez ese espacio. Ahora sí, subsecretaria. Gracias. Le decía a Carla, esta propuesta es música para mis oídos, así que se las agradezco profundamente, porque realmente llega un punto en estas situaciones en que uno tiene que volver a mirar el sistema completo, y el sistema completo no es solo Mejor Niñez. Yo eso quiero decir, que si se trata de evaluar, que me parece fantástico hacer una evaluación. Nosotros también tenemos una evaluación preliminar que además la hemos tenido que hacer con mucho detalle para el proyecto de armonización, porque tuvimos que entrar a mucho detalle a ver qué es lo que permite el proyecto de armonización arreglar y cuáles son cosas que el alcance del proyecto de armonización no da y que por lo tanto hay que ponerlo en otra iniciativa. Lo mismo con la ley de adopción, etcétera. Mi opinión es que esta es una oportunidad fantástica para poder remirar el sistema completo, y eso significa la ley de garantía, que respecto de los recursos, diputada, como usted lo señala, no es que el servicio Mejor Niñez tenga una escasez brutal de recursos, no es que es ahí donde falten más los recursos, no significa que sobren, quiero dejarlo sumamente claro. Donde no hay recursos porque la ley no previó recursos es precisamente en el sistema de garantía, que hace que no tengan que llegar los niños a ese lugar. Hay una cadena acá, ¿verdad?, de que si yo trabajo en la prevención, entonces van a haber menos niños que estén acá y se van a necesitar
menos recursos por el otro lado. Eso era una premisa que desafortunadamente desde el punto de vista de los recursos eso no está. Y adicionalmente a eso está el sistema de reinserción social juvenil, que está en implementación. El año pasado fue la zona norte, este año es la zona sur y el próximo año es la zona centro. Ahí hay otra parte, ¿verdad?, del sistema. Entonces, nosotros estamos más que disponibles para poder tener un grupo de trabajo. Mi sugerencia es que el alcance de esa evaluación sea del sistema global, incluyendo los recursos que están en ese sistema global, y qué es lo que se puede en el fondo hacer con eso. Yo creo que hay muchas cosas que todavía podrían incluirse en el proyecto de armonización. Hay 3, 4 cosas que todavía el proyecto de armonización podría tener espacio para incorporar algunas de esos mecanismos, pero probablemente hay otras cosas que requieren una revisión, digamos, que no sé si es modificación de la ley de garantía, en fin, pero yo creo que es el momento de mirarlo en su completitud. Yo creo que este proceso fue hecho por partes. Entonces, la parte del sistema del Mejor Niñez, la parte de la ley de garantía, la parte de la reinserción social, y esas partes hoy día no necesariamente encajan. Y entonces tenemos unos baches más o menos severos en términos de atribuciones y de posibilidades. También quiero sugerir, desde la experiencia que tenemos, es que la evaluación que hay que hacer es una evaluación que combine lo más virtuosamente el contenido con el presupuesto, porque el presupuesto solo no es algo que no... O sea, estamos en un punto, y quiero ser bien sincera con esto, estamos en un punto que ponerle al sistema solamente más plata no va a significar que el sistema va a funcionar mejor. Esto no es asunto de seguir aumentando las tarifas de las cosas. No alcanza con eso. Uno podría decir, sí, yo voy a poner toda la plata del mundo, sí, pero depende cómo se ponga. No es automático que si yo le pongo más subvención a una residencia, entonces le va a ir mejor a los niños. Entonces creo que ese análisis en mi opinión, tendría que ser que en el fondo combine eso. Nosotros estamos en condiciones, Presidenta, de poder incluso presentar la evaluación que nosotros tenemos en términos de todo esto, que por supuesto tendrá el nivel de detalle que podamos tener dependiendo de los plazos, pero yo les agradezco y me parece que es una opción fantástica de que esta comisión pueda tomar esto en su completitud. Hay cosas que todavía yo creo que todavía hay espacio en la ley de armonización. La ley de armonización tiene límites porque armoniza cosas que ya están, no crea cosas nuevas, que además no tiene plata. La ley de armonización no tiene un peso. Entonces hay que mirar todo esto, y yo creo que efectivamente podría ser un excelente trabajo. Hay muchas preguntas de las que ustedes hacen. Respecto a lo que plantea el diputado Undurraga, nosotros estamos en perfectas condiciones de informar, si ustedes quieren, en la reunión de la próxima semana, a su pregunta de dónde están las rebajas, de cuánto son las rebajas y qué es lo que se queda. O sea, en el fondo, claro, a qué afectan esas rebajas, tanto en la subsecretaría como en el servicio. Eventualmente podemos incorporar el servicio de reinserción social, si es que, digamos, como para mirar el panorama completo, ¿verdad? Lo podemos hacer, esos datos están. O sea, nosotros desde el 10 de enero que estamos, o sea, creo que además es bueno que se vea cómo eso afecta o no afecta, o en fin. Entonces creo que eso lo podemos hacer. Respecto de lo que planteaba el diputado Irarrázaval, yo le agradezco, diputado, también que usted plantee esta situación de este balance entre, por un lado, la permisividad total y por el otro lado el control total respecto a la conducta de los niños. Yo comparto que estamos en un equilibrio muy precario, y eso en todas partes, ¿no? Esta cosa de que los niños no pueden ser tocados, los niños no pueden ser, es la exageración total. Los niños necesitan límites, niños necesitan contención, y el punto es cómo se hace. Entonces, se han puesto tantas restricciones por protegerlo. Yo no lo digo en negativo, no lo estoy planteando como una crítica. Digo, por tratar de cuidar una cosa, terminamos descuidando otra, y eso hay que tener creo que hay que tener mucho cuidado con cuál es el límite, sobre todo del tipo de situación.
Y quiero agregar, y perdón que me extienda, Presidenta, porque podemos contestar a todas estas preguntas si quieren la próxima semana con detalle, etcétera, etcétera. Quiero plantear un tema que lo pongo sobre la mesa porque es parte de la evaluación. Como sociedad estamos teniendo problemas crecientes y muy preocupantes de violencia contra los niños. Lo que más se ve son los niños que cometen delito, el niño que le robó a no sé quién y le pegó a no sé cuál. Nosotros hemos estado trabajando en un análisis bien detallado acerca de los homicidios de los niños, a petición del Gabinete de Proseguridad. Armamos un grupo especial de trabajo para el tema de cómo prevenir los homicidios de los niños, y tenemos una situación dramática respecto de violencia intrafamiliar. Dramática. Las cifras están cada día peores, los delitos de violencia intrafamiliar son cada día más graves. Y eso no tiene nada que ver con el crimen organizado, eso somos nosotros. Entonces, en todo este, o sea, buena parte de los niños menores de 1 año que los tribunales terminan refiriendo a las residencias, son niños que en el fondo salen de su familia por riesgo de parricidio, por problemas de salud mental, por abandono. Entonces, de verdad tenemos un problema como sociedad que también tenemos que hoy día ponerlo en la discusión. Nosotros tenemos ahí unas propuestas, estamos trabajando para eso, pero solo quiero ponerlo sobre la mesa porque me parece que simplemente la evaluación normativa no alcanza o la evaluación presupuestaria no alcanza si uno no hace algún perfil de qué es lo que está pasando como sociedad y cuáles son las dificultades que tienen los niños. O sea, el aumento de los niños que nacen con síndrome, ¿verdad?, de deprivación por mamá drogadicta, por alcoholismo fetal, o sea, de verdad esas cifras son muy preocupantes y hasta ahora no han sido discutidas, diría yo, en la dimensión que eso tiene. Yo entiendo lo que pasa con el crimen organizado, todos lo encontramos espantoso, estamos tratando de que los niños no caigan, digamos, no sean afectados por eso, pero hay todo un campo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y con la violencia de pares, que explican el 50% de los homicidios del niño. Entonces hay que preocuparse porque eso por más que logramos combatir el crimen organizado, nos queda todo este otro 50% que no se combate de esa manera. O sea, esto tiene que ver con cambiar la forma en la que nos relacionamos en la sociedad, donde lo que decía el diputado Irarrázaga, el de la permisividad y que el niño haga lo que le parezca y nadie pone límite, y en fin, o por el otro lado se maltrata, los maltratos son sistemáticos. Entonces, si pudiéramos también poner en el menú de conversación, en el fondo, cómo ha cambiado las premisas con las que estamos trabajando, yo creo que también es importante en la evaluación. O sea, el Chile hoy día respecto de la violencia contra los niños no es el que se discutió el 18 cuando empezaron a discutir la ley de garantía, es otro paisaje. Entonces creo que eso también influye en que las herramientas que tenemos, más allá del presupuesto, las herramientas que tenemos no nos están alcanzando porque la prevención no tiene ningún presupuesto, no tiene como ninguna importancia en términos de las normas. Entonces, si no hacemos prevención, tenemos cada vez menos niños, además, porque Chile se está achicando. Entonces, hay todos esos factores que yo creo que son bien necesarios de poner en la misma conversación. No la crisis demográfica por un lado, la crisis del crimen organizado por el otro, los niños muertos por una tercera parte. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad de conversar eso con profundidad. Bueno, gracias, subsecretaria. ¿Alguien más tendrá alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo? Ya. Entonces, subsecretaria, no, más que nada, vamos a conversar inmediatamente cómo podemos aterrizar la propuesta que aprobamos aquí por parte de la propuesta de la colega, de reimpulsar otra vez este espacio de diálogo para irlo ya aterrizando. A mí me gusta avanzar como rápidamente e ir concretando, entonces unos minutos después conversamos a ver y en el WhatsApp lo colocamos a ver ahí cómo avanzamos, ya, para ver, y usted nos dice... ahí tenemos que ver los lineamientos, así que yo creo que sería bueno, ojalá acá en el Congreso, para hacer más fluida, ¿cierto? Y si usted estaría disponible acá. Ya, eso es un punto de partida bueno. Por eso yo valoraba también su disposición, así que eso es bueno. Bueno, diputado Undurraga tiene la palabra. No, si esto es asunto de gastos comunes, disculpe. Usted tenía una muy buena costumbre de sesionar los lunes a las 3 de la tarde.
Yo no le voy a aceptar la renuncia hasta tener certeza de que esa costumbre se va a mantener. ¿Mm? Muy buen punto, diputado. Bueno, ahí más tarde el secretario le va a dar los lineamientos, pero él es el hombre clave para responder ese punto. ¿Ya? Bueno, agradecer entonces su secretaria su participación y nuevamente reiterar su buena disposición a seguir avanzando en estas temáticas que son tan sensibles para nosotros como comisión. Y yo siempre digo y destaco eso, que quienes estamos en esta comisión tenemos un interés evidentemente en ir avanzando y mejorar ciertas estas situaciones que están viendo los niños en el servicio Mejor Niño. Así que, bueno, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.